Bueno, entonces muchas buenas noches para todos, muchas gracias por la participación, bienvenidos Enid, Luis Villamil, Luneila y Miguel, bienvenidos a esta nueva explicación de tema. Entonces, a continuación voy a compartirles pantalla porque quedamos pendiente en la explicación de dos temas y dos evidencias. Bueno, la última conferencia estuve revisando y de la actividad 6 se estuvo explicando todo lo que tiene que ver con los términos y conter, ¿sí? Y términos y conter y todo lo que tiene que ver con digamos que como la apertura de la matrícula para poder iniciar un proceso de exportación. Vimos lo que tiene que ver con términos y conter y con él la evidencia número 1, la evidencia número 2, si no estoy mal, y la evidencia número 3. Entonces, hoy vamos a complementar las dos evidencias que hacen falta, que serían la evidencia número 5 y la 6, que tiene que ver con todos los documentos para el intercambio comercial. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar la explicación. Voy a empezar la explicación del tema junto con las evidencias y al finalizar vamos a tomar un tiempo como para explicar y adecuarnos, ubicarnos un poquito en el manejo de la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces, la documentación para el intercambio comercial. Primero que todo, tenemos que entender o tenemos que saber que la logística internacional implica un sistema en que los flujos de documentación son parte muy importante dentro de ese proceso, tanto como el flujo del producto. Es decir, así haya el debido el respectivo producto, así tengamos la materia prima indicada y así tengamos nuestro comprador o nuestro vendedor, si no tenemos o si no sabemos los procesos documentales que debemos llevar y que debemos aplicar y que debemos tener, pues nada logramos, tampoco va a ser una negociación exitosa. Entonces, el conocer y el tener claro todo lo que tiene que ver con los procesos de documentación para ese intercambio comercial es tan importante como tener el producto ideal. Entonces, en las operaciones nacionales puede requerir de poca documentación, es decir, cuando realizamos una compra o una venta nacionalmente, escasitamente con la factura de venta y el pago, digamos las condiciones de pago, pues es necesario, ¿cierto? Pero por el contrario, las operaciones internacionales requieren de mayor documentación. Es decir, un sinnúmero de documentos que deben estar listos para el momento de hacer la exportación o hacer la importación, porque de lo contrario, pues o no se puede hacer o se pueden presentar retrasos y estos retrasos van directamente relacionados con la parte económica. Puede haber también retención de mercancías y esta retención de mercancías tiene un costo, siempre un costo económico. Entonces, ¿cuáles serían esos documentos más necesarios o esos documentos importantes en el proceso de una exportación? Vamos a hablar en general de los procesos de una exportación y luego vamos a mirar todos los documentos necesarios ya que hacen parte del transporte. Entonces, los documentos necesarios o más relevantes en el proceso de la exportación vienen siendo que el certificado de fitosanitarios. ¿Qué es ese certificado de fitosanitarios? Es el que se utiliza principalmente para embarque de alimentos y para certificar que los productos son higiénicos, es decir, que van con las condiciones necesarias que solicita la persona que me está comprando, es decir, el importador. Otro documento muy necesario es la factura pro forma y luego viene la factura comercial. Digamos que llamémoslo factura, pero inicialmente se debe pedir la factura pro forma porque es la que suministra el exportador al comprador externo cuando se requiere de una cotización. Entonces, si a mí un comprador de Estados Unidos me está diciendo necesito una cotización, necesito saber qué decisión tomar, si su producto o otro producto, entonces para eso existe la factura pro forma, que es como un borrador, llamémoslo así. Entonces,
se efectúa esta factura pro forma, se le envía al importador. ¿Para qué? Para que él pueda facilitar las licencias necesarias o los permisos de importación y también saber o establecer el instrumento de pago que van a implementar. Es decir, que él pueda ir a un banco y empezar a gestionar la carta de crédito o digamos que la línea que él escoja como forma de pago para el exportador. Esta factura pro forma debe llevar expresamente la mención de pro forma, porque se debe especificar que no es la factura legal comercial, sino como un adelanto, ¿cierto? Y especificar también qué validez, es decir, cuánto tiempo tiene de validez esa oferta que se le está presentando, porque esto tiene una fecha de vencimiento. Si yo le paso una factura pro forma a un posible comprador, él no puede quedarse con esa factura 1 año o 2 años, porque los precios van variando. Entonces, esta factura debe tener también una fecha de oferta. Esta factura facilita al importador la solicitud previa de licencia, ya lo había dicho, y de permisos de importación, y también le permite el establecimiento de ese instrumento de pago para el exportador. ¿Qué debe tener esa factura pro forma, además de las cosas que ya comenté? Debe tener la información general del importador y del exportador, quién compra, quién vende. Debe tener la partida arancelaria, que más adelante vamos a saber y a identificar. Ya lo hicimos en la actividad pasada. Entonces, identificar puntualmente la partida arancelaria, porque realmente en la DIAN y en las otras empresas de nivel internacional, las otras instituciones, perdón, a nivel internacional, que se encarga del regulamiento del comercio internacional, siempre miran el código arancelario. Entonces, ese es el código base por el cual ellos se van a basar, digamos, valga la redundancia, o va a ser, digamos, que la raíz para que de ahí en adelante puedan identificar qué clase de producto, qué clase de arancel, qué clase de impuesto. Debe también tener esta factura la descripción del producto. Debe establecer también la unidad de medida, si va en arroba, si va en kilos, si va en libras, si va en bulto y demás. Debe establecer el valor unitario de esa unidad de medida y el valor total. También debe identificar la moneda en la cual se va a negociar, si es en dólares, si es en pesos, o depende de la moneda del país donde vaya yo a exportar mi producto. Debe aparecer el término Incoterm, que ya fijamos o que posiblemente ya se habló entre comprador y vendedor. Y también se debe identificar el medio de pago. También esta factura, como ya lo había indicado, debe tener esa fecha de validez, es decir, un plazo de la oferta, donde si se puede vender, se puede vencer o no se puede vencer. Y además, le pueden colocar alguna cláusula, alguna condición adicional que puede ser sobre, no sé, consideraciones necesarias que de pronto se prevean dentro de ese proceso de negociación. Listo. Ahora, después que pase el tiempo, el exportador tiene la libertad para establecer esos plazos que va a conceder al comprador en el exterior, ¿cierto? Sin embargo, si dicho plazo es superior a 12 meses contados a partir de la declaración de la exportación, entonces debe informar al Banco de la República siempre y cuando esta negociación sume más de $10.000. Luego ya se realiza la factura comercial después de la factura pro forma. ¿Qué quiere decir? Que es una cuenta por los productos que se van a enviar al comprador en el extranjero y es impredecible en cualquier transacción comercial. Digamos que esto sustituye un poco el contrato de compra-venta, aunque no lo es, pero digamos que le da esa validez, ¿cierto?, de un contrato. Y esta factura recoge la demás información que ya habíamos hablado, todos los datos que ya tenía también la factura anterior, pero con unas características especiales, que esta factura debe estar impresa, ¿cierto? Que debe tener en la factura la denominación de factura de venta, debe aparecer la razón social del exportador y también debe aparecer el NIF, la dirección, el teléfono, la ciudad, y esta debe aparecer también con un consecutivo, y ese consecutivo también debe estar ligado a un número de resolución expedido por la DIAN aquí en Colombia.
donde le dan o le autorizan a usar ese número de consecutivo. También esa factura debe aparecer la identificación de la entidad o de la empresa impresora de ese documento. Debe aparecer la fecha de expedición, también debe aparecer la descripción del producto, los valores tanto unitarios como totales, la forma, es decir, el tipo de moneda que se está haciendo, la manera como se va a pagar y el ICONTER. Entonces, todas estas documentación, aparte de las características que ya les mencioné, debe contener la factura comercial y viene siendo como la legalización de esa factura pro forma. Lo otro es la lista de empaque. ¿Qué quiere decir la lista de empaque? Esta lista acompaña generalmente a la factura comercial y independientemente del modo de transporte debe aparecer la lista de empaque, ya sea si se fue por medio marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, no importa. Siempre debe estar la lista de empaque que acompañe la factura comercial. Y esta lista de empaque debe ser emitida por el vendedor, es decir, por el exportador, cuando despacha la mercancía. ¿Y este documento qué tiene? Este documento lo que hace es dar la información y aparte de los datos del comprador, la razón social y la dirección del país, también describe detalladamente qué tipo de embalaje se utilizó en la mercancía, cuál es la cantidad de producto que lleva, qué lleva adentro, es decir, el contenido de la carga, cuánto pesa, cuánto mide y así, digamos que las condiciones también que se le deben dar en el transporte. Si es un producto delicado, entonces todas las indicaciones de cómo se debe tratar el producto. Si es un producto, digamos que perecedero, también la calidad y las condiciones de trato que se le debe dar, o si es un producto de pronto explosivo, de igual manera las condiciones que se deben tener en cuenta para el transporte de este producto. Bueno, ahora vamos a mirar, estos son los documentos que soportan normalmente la exportación, ¿cierto? Ahora vamos a mirar los documentos del transporte. ¿Qué quiere decir los documentos del transporte? Que son los que se deben buscar, gestionar, aplicar y van ligados a el transporte. Para algunos de modos de transporte, algunos aplican algunos y para otros aplican otros documentos. Entonces vamos a empezar por los documentos del transporte, por el conocimiento del embarque, que es el BIF o el Bill of Lading. Este documento es emitido por la naviera o por su representante cuando entrega la carga a bordo del buque. ¿Esto qué quiere decir? Que este documento se debe utilizar solamente para el transporte marítimo y tiene dos funciones importantes. ¿Cuáles son? Primero que todo, el recibo de consignación, es decir, la entrega de la carga a la naviera o al representante, y el contrato de transporte de la carga, donde figure que se le está entregando qué cantidad de mercancía se está entregando. Otro documento es la guía aérea. ¿Esto qué quiere decir? Que este documento se usa solamente para el transporte en modo de aéreo. Es emitida por quién? Por la aerolínea a su representante cuando se entrega la carga para el embarque aéreo. Y este documento tiene, digamos, como función importante el recibo de consignación y entrega de la carga a la aerolínea y a su representante, y también como contrato de transporte de la carga. Ahora, otro documento que también se usa es la carta al porte, carta de porte. Esta carta se expide en el transportador para embarque terrestre. Entonces, la carta aporte solo se utiliza cuando el transporte es por carretera o por tren y se entrega o se gestiona cuando se entrega la carga. ¿Qué importancia o qué función tiene? También como recibo de consignación y entrega de la carga al transportador y también sirve como el contrato de transporte de la carga. La carta de aporte operador transporte multimodal, como bien lo dice, esta carta es generada por el operador de transporte multimodal. Multimodal quiere decir
cuando se aplican más de un modo de transporte, es decir, o que sea terrestre y que sea marítimo, o que sea terrestre y sea también aéreo. Entonces, cuando se entrega la carga, se da este documento y esta solo se utiliza para el transporte multimodal, como ya lo dije, o cuando se combinan los diferentes tipos de transporte. Y la función que tiene es el recibo en consignación y la entrega de la carga al transportador y también sirve como el contrato de transporte a la carga. Las pólizas de seguro se expiden para asegurar la carga contra pérdida, contra daño, contra de pronto algún incidente, ya sea de pronto que el barco se hunda, o ya sea que se incinere, o ya sea que la carga en las carreteras colombianas hagan un retén, de pronto la guerrilla quemen el transporte, es decir, quemen el camión o lo que sea. Entonces, le da al corredor de seguro esta póliza, se la tiene que dar el corredor de seguro antes de embarcar y con esto certifica que la carga se va asegurada durante todo el transporte. No siempre es necesario generar una póliza de seguro, no es necesario, pero sí es necesario para ciertos Incoterms. Recordemos que en la pasada explicación que di de los Incoterms hablábamos de que habían de determinado punto era necesario y exigente una póliza de seguros. Pero sí es muy recomendable porque en una póliza de seguros usted puede estar tranquilo de enviar su mercancía y de no estar en riesgo de pérdida. Otro documento necesario es el certificado de origen. ¿Qué es el certificado de origen? Es un documento que se expide o que se expide en el país o los países donde se manufactura el producto y puede ser solicitado por las autoridades correspondientes para los efectos de control o por un exportador para corroborar de dónde de verdad viene el producto. Me explico. Hace algunos años estábamos hablando de que China estaba vendiendo el sombrero volteado, sombrero que es autóctono de la región, que es autóctono colombiano y que lo trabajan los artesanos de nuestro país. Entonces ellos estaban vendiendo el sombrero volteado. En muchos países tal vez pudieron estar haciendo negociación con estos, digamos que con estos empresarios y comprando el sombrero volteado. ¿Para qué se pide el certificado de origen? Para saber realmente de dónde se está o quién fabrica el producto que se está comprando. Por lo general, en un proceso de compra y venta internacional, siempre se solicita el certificado de origen para que ellos sepan si realmente viene de donde dice que viene, para que ellos puedan certificar que realmente este producto fue elaborado, digamos que es autóctono de donde ellos consideran que es. Este producto o este documento debe proceder directamente desde el país origen y hasta el país destino, con excepción que existan situaciones de fuerza mayor de transporte geográficas o siempre y cuando no sufra ninguna transformación ni modificación y permanezca bajo un control aduanero. Pero por lo general, este producto siempre se debe presentar cada vez que se hace una exportación. Bueno, la declaración de exportación. ¿Qué es la declaración de exportación? Entonces, en Colombia debe tramitarse ante la DIAN, ¿cierto? E incluye los datos relevantes de la transacción de exportación, como el medio de transporte que se va a utilizar para esa transacción, los particulares de la operación, es decir, si ustedes utilizan más de un sistema de transporte, más de una empresa, pronto la empresa para el transporte terrestre, otra empresa para el transporte marítimo, y si de pronto en el país donde llega se tiene que transportar de manera aérea también, se debe incluir todos y cada uno de los participantes de la operación. Debe identificar la descripción del producto que se está siendo exportado. Y en muchas ocasiones la declaración de exportación también se utiliza para determinar las exportaciones oficiales de un país. Es decir, que esta declaración de exportación, como directamente la expide la DIAN, la DIAN se queda con ciertos datos que le permiten a ellos identificar ese nivel de exportaciones de un país dependiendo del producto. ¿Listo? Bueno, esto con respecto a los documentos que más se usan en la exportación, acá donde dice declaración. Ahora vamos a mirar qué es la importación. La importación, pues obviamente, es
digamos que la introducción de la mercancía que procede de procedencia extranjera o incluso del territorio aduanero nacional, ¿cierto? Que está en las zonas francas. Entonces, cuando los productos salen de la zona franca, ingresan a zonas industriales de bienes y servicios, es decir, el resto del territorio aduanero nacional también se le considera como importación. Pero por lo general la importación se le denomina al ingreso de mercancía del exterior, de determinado país. En el proceso de importador, la factura comercial, la lista de empaque y el certificado de origen tienen la misma función y se define igual que en el proceso de exportación. Es decir, que estos documentos que ya vimos como la guía, el certificado de origen, la póliza de seguros, el certificado de origen, todo eso aplica también para el proceso de importación. Y adicionalmente, aplica el contrato de compra-venta internacional. ¿Qué viene siendo el contrato de compra-venta internacional? Es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos mediante el cual una parte o el vendedor se compromete a entregar a la otra parte, que viene siendo el comprador, pues la mercancía, en un lugar convenido, en un plazo determinado, en una cantidad determinada, con unas condiciones determinadas y bajo un precio pactado. Entonces, en este acuerdo se incluye que la mercancía, la cantidad, el precio. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que la factura comercial hacía, digamos que suplía un poco el contrato de compraventa internacional? Porque todas estas especificaciones también lo debe contener la factura. Pero adicional, siempre para el proceso de importación va a ser siempre necesario que se realice este contrato de compraventa internacional. Y este contrato es emitido por mutuo acuerdo entre las dos partes, o sea, vendedor y comprador, y asimismo puede ser verbal, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser escrito, debe basarse también en la confianza. Y si se hace escrito, pues por escrito debe tener como, digamos, como respaldo también la orden de compra, si no se va a hacer esa factura, si no se va a hacer, debe haber una orden de compra. Este contrato internacional, ¿qué datos debe tener? Es muy importante que ustedes lo tengan muy pendiente. El comprador, los datos que debe tener, el comprador y el vendedor, en caso de ser personas jurídicas, deben indicar la calidad con que actúan las personas físicas. Es decir, si Marval le va a comprar a Fumigas, pongámoslo así, entonces son dos personas jurídicas. Dentro del contrato se debe establecer quiénes realizarán el proceso de negociación, es decir, a nombre personal de quién, como persona natural, si actúa el gerente, si actúa el director de negocios internacionales, si actúa el director de pronto de compras o de ventas, tienen que especificarse dentro de este contrato. Debe haber una definición exacta y completa de las mercancías. ¿Cuánta mercancía? La unidad de medida, la cantidad, la descripción y todas las indicaciones. Debe aparecer el tipo de envase, embalaje, las marcas de los bultos, el precio unitario o total. Y en caso del pago aplazado, también se debe identificar si se van a cobrar intereses o no. Los plazos de entrega, los medios de transporte que se van a utilizar, el tipo de incoterms que los dos establecieron y las condiciones de reembolso de la exportación en caso tal que se lleguen a dar. También se debe identificar si existen o no garantías, ¿sí? O afianzamiento sobre el pago, es decir, si hay pólizas o si de pronto hay cláusulas sobre el pago de tal fecha a tal fecha y luego si no existirá tal y tal condición. Y las fechas y las firmas de ambas partes, muy importante. Otro documento muy importante en el proceso de importación son los vistos buenos. Entonces, ¿qué son los vistos buenos? Los vistos buenos son aquellos vistos adicionales emitidos por algunas entidades relacionadas con el sector económico de donde pertenece el producto. Me explico. Si lo que nosotros pensamos importar de pronto es carne, ¿cierto? O exportar carne, necesitamos un visto bueno ¿de quién? Necesitamos un visto bueno del INVIMA, que viene siendo la entidad que está regulando todos los productos de consumo, ¿sí?
de origen humano, o productos farmacéuticos o productos alimenticios. El INVIMA es la entidad que controla esta clase de productos, la sanidad animal y vegetal. Entonces debe tener visto bueno del INVIMA. Para hacer este proceso de exportación, muchísimas organizaciones tienen muchas barreras y restricciones para poder hacer estos intercambios comerciales. Por eso las empresas que quieren exportar sus productos deben tener todos estos requisitos al día para que su producto sea viable en el exterior. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar, si lo que queremos importar de pronto son alimentos procesados o drogas o productos que contengan de pronto algunas clases de alimentos, también debemos tener un visto bueno tanto del INVIMA, por ejemplo, como el Ministerio de Salud. Si lo que queremos exportar son frutas, hortalizas, pan, el azúcar, textiles, también tenemos que tener un visto bueno del Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo. Y así sucesivamente, si lo queremos exportar de pronto son esmeraldas, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con productos de extracción primaria, extracción natural, entonces debemos tener visto bueno el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Bueno, entonces dependiendo de, creo que se nos va a acabar el tiempo, ¿vale? Entonces para que lo tengamos presente que si se cae la conferencia, volvemos a ingresar inmediatamente. Bueno, estos serían los documentos más necesarios y nos faltaría la declaración, de... ¿No se escucha? Hola, ¿me están escuchando? Sí, señora. Ay, es que acabé de ver un chat que dice Miguel que no escucha nada. Bueno, no sé quién sea, dice mi teléfono. Bueno, pero sí la mayoría sí, se escucha perfectamente. Sí me están escuchando. ¿Están ahí conmigo? ¿Sí? ¿Pueden prender el micrófono, por favor, para que me respondan? Sí, señora. Perfecto. Bueno. Listo. Entonces nos quedaría la declaración de importación, que viene siendo la declaración de importación, tal como la declaración de exportación es un documento emitido por una entidad oficial. En este caso, pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, que viene siendo esa agencia o aduana encargado de regir, regular y normalizar los procesos de importación y exportación. La información que debe ir suministrada es de naturaleza de la mercancía, es decir, como la clasificación arancelaria, el valor, los incoterms identificados, la liquidación de los tributos aduaneros, los aranceles y los impuestos. Ok, perfecto. Listo, entonces, con esto ya terminamos, o a graso modo, estoy explicando sobre los documentos necesarios para el proceso de exportación y de importación y los documentos necesarios para el proceso del transporte de la mercancía. Ahora, vamos a mirar qué es un contrato de transporte internacional. Entonces, un contrato de transporte internacional se puede definir como un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro, ya sea por tierra, ya sea por mar, ya sea aéreo, ya sea por río, ya sea por donde quiera, pasajeros o mercancías para entregarlas a cierta persona a quien va dirigida dependiendo de las condiciones de lo pactado. Esto viene siendo un contrato de transporte internacional. Diríamos que es un contrato que se puede también efectuar nacionalmente, sí, pero las condiciones que vamos a mirar dentro de este contrato son de manera internacional. ¿Listo? Es de gran importancia definir si el Incoterm seleccionado incluye el transporte internacional, ya que estos establecen responsabilidades. Recordemos que cuando vimos los Incoterm lo que hacen es identificar responsabilidades tanto vendedor como de comprador hasta desde determinado punto hasta determinado punto, ¿cierto? Entonces,
Lo primero es identificar el tipo de Incoterm, y en el Incoterm vamos a suponer que el transporte viene siendo como a la mitad. Yo me encargo de llevarlo como a la mitad, ¿cierto? De cierto territorio y el vendedor se encarga de transportarlo de ahí en adelante. Entonces, para yo aplicar y generar un contrato de transporte internacional, ya sea como exportador o como importador, primero me guío por el término Incoterm, que firme para saber desde dónde hasta dónde debo contratar el transporte. Ahora, si yo firmé y identifiqué un ex-Word, es decir, la clase de contrato donde me encargo de absolutamente de todo yo como comprador, de traer la mercancía desde la puerta de la fábrica del vendedor, entonces ahí sí yo tengo que contratar todo el transporte en todos y cada uno de las rutas, ya sea marítima o terrestre, en el país del vendedor y también en mi país destino. O si es lo contrario, es decir, si yo identifiqué, firmé o acordé un Incoterm DDP, que es el último donde toda la responsabilidad o la asume el vendedor, entonces yo como vendedor debo contratar y aplicar el contrato de transporte internacional en toda la ruta, tanto nacional como internacional. Bueno, entonces esto sería lo más importante que debo identificar dentro de ese contrato de transporte. ¿Quiénes intervienen en ese contrato de transporte? Entonces, en ese contrato de transporte intervienen el porteador, el cargador y el destinatario. ¿Quién viene siendo el porteador? ¿Quién es? Pues quien contrae la obligación de transportar la mercancía. El cargador es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de la mercancía al porteador. Y el destinatario es a quien se le envía la mercancía. Entonces, las obligaciones del porteador, el porteador es quien contrata al cargador para que el cargador transporte la mercancía al destinatario. Entonces, las obligaciones del porteador es recibir la mercancía, es decir, generar la mercancía, emprender el viaje y custodiar la carga. Y el cargador, entregar la mercancía al portador, aportar los documentos y pagar el flete convenido. ¿Qué otras, digamos que, apreciaciones debemos tener para el contrato de transporte internacional? Que las empresas normalmente, ya sean de transporte aéreo o transporte marítimo, hacen convenio de peso, es decir, a mayor sea el peso o mayor la cantidad del producto, el precio normalmente va a ser más económico. Esa sería una de las condiciones para que cada vez o que cuando tengamos que hacer algún proceso de negociación, sepamos que si normalmente el producto es poquito, es mínimo, es posible que el transporte me salga más costoso. Algunas empresas también suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Es decir, si yo, por ejemplo, lo voy a enviar vía marítimo y voy a contratar cierta naviera y esa naviera me pone a mi disposición más rutas, ¿cierto? Más frecuencias, es decir, lo puedo enviar a cualquier hora del día, por ejemplo, y lo puedo enviar por donde lo quiera enviar, de modo que gaste menos tiempo o más tiempo dependiendo de mi necesidad. Entonces, normalmente el valor del transporte va a ser más elevado. El número de contenedores requeridos es muy importante también identificar, hacer una medición exacta del tamaño de la mercancía para saber si yo necesito un contenedor de 20 o de 40 pies, dependiendo de la dimensión de la carga. La idea es que no hayan excedentes ni hayan sobrantes, sino que vaya específicamente lo que necesito para minimizar costos. También otra condición, otra característica es que al cerrar la negociación, las principales formas de pago se utilizan normalmente son a 15 días, ¿sí? Por el modo marítimo y a 30 días por el modo aéreo. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país destino, ¿sí? Y no en el país de origen, como es el caso de los negocios con, por ejemplo, el mercado estadounidense, debido a que hay mucha fluctuación del valor del dólar o del valor del euro. Entonces, se solicita o se pide, ojalá el flete se pague en el país destino de la mercancía. Y estos serían algunas características a nivel general de lo que es un contrato de transporte internacional. Ahora les queda a ustedes profundizar en estos dos temas para la realización de la evidencia. Entonces, las evidencias que evalúan estos dos temas
viene siendo la evidencia 4, historieta de documento correcto, momento oportuno, y la evidencia número 5, que es podcast de transporte seguro. Entonces voy a dejar aquí de compartir la pantalla y les voy a compartir, esta pantalla y les voy a compartir la descripción de cada uno de las guías para darles la explicación de qué es lo que deben hacer en cada una de estas evidencias. Listo. Quiero confirmar si están viendo en este momento mi pantalla. Está abriendo la evidencia número 5. Dice podcast transporte seguro. Por favor, Luz Neira, que me ha estado hablando por micrófono, me confirma si me está viendo la pantalla. ¿Sí están viendo? Que hay un, dice Diana Borja, sí señora, dice, sí señora, a las 9:03. Ah, perfecto, listo. Ok, bueno. Entonces, evidencia número 4, historieta, documento correcto, momento oportuno. ¿Qué tienen que hacer ustedes aquí? Ok, dice, profe, ya, perfecto. ¿Qué tienen que hacer ustedes acá? Bueno, dice, el comercio internacional, en el comercio internacional la documentación es de vital importancia, ya que confiere la titularidad de la mercancía. Demuestra que está asegurada ante posibles riesgos y atestigua la cantidad y la calidad de las mismas, por lo que es importante que conozca cada uno de los documentos requeridos para realizar una exportación e importación y con ello evitar retrasos y sobrecostos en el desarrollo de la operación internacional. Para desarrollar esta evidencia, tenga en cuenta leer el material de formación correspondiente a esta actividad de aprendizaje. Yo les invito a profundizar en el material, aunque hoy les di una explicación general de lo que significa o de lo que aplica para cada documento necesario, tanto para la exportación como para la importación. Específicamente el tema de documentación para el intercambio comercial. Además, consulte una carpeta en el material complementario que lleva el nombre de documentos anexos, donde encontrará los siguientes documentos. Ahí va a encontrar el certificado de origen, va a encontrar el Bill of Lading, que es precisamente el primer documento que vimos, que es el de conocimiento del embarque, aquí me distrae. Encontrará también un contrato de compra-venta, encontrará también la declaración de importación y también la declaración de exportación, así como carta al porte aéreo, lista de empaque y bueno, y demás documentos, también certificados de fitosanitarios para la nacionalización de la mercancía. Posteriormente a estas consultas, ahorita les voy a explicar la ruta donde pueden encontrar estos documentos. Posteriormente a estas consultas, diseñe una historieta, es decir, un cómic, donde se visualice un proceso de exportación o importación de un producto que cumpla con lo siguiente. Primero, definir los personajes que desempeñan los roles del importador y del exportador, el agente de carga, el transportista y otros. Identifica cada uno de los momentos en los que se utilizan los documentos mencionados anteriormente y que son necesarios para importar o exportar. Describe la función de cada uno de esos documentos y la información que contiene. Desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia y envíela por el link correspondiente. Entonces, ustedes aquí, primero que todo, pues los invito nuevamente a repasar el material de documentación necesario para el intercambio comercial, a mirar estos documentos anexos para que vean cómo se diligencian y tienen que hacer una historieta. ¿En dónde pueden hacer las historietas? Hay una herramienta que se llama Piston, pero si ustedes conocen, voy a escribir acá Piston. Si ustedes conocen otra herramienta, lo pueden perfectamente hacer por la herramienta que ustedes quieran. Piston es una herramienta fácil y pueden ir a hacer historietas, las que ustedes consideren, las que ustedes quieran.
involucrando personajes. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que ustedes incluyan cada uno de los documentos de la negociación internacional dentro de esta historieta. Es decir, que se crean, ahí les compartí, no les puedo compartir. Bueno, se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que ustedes las tengan esta herramienta ahí, este enlace de Piston, y puedan realizar esta historieta. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Generar eso como una historieta, generar una conversación donde vayan a ustedes a hacer un proceso de negociación internacional de exportación y mediante ese diálogo ustedes vayan incluyendo cada uno de estos documentos. ¿Qué es necesario? Que incluyan cada uno de los documentos, identifiquen para qué sirve. Por ejemplo, vamos a iniciar el proceso de exportación de tal producto, entonces necesito, por favor, me envíe la factura pro forma. Recordemos que en esta factura debemos incluir tales y tales documentos para que yo, como comprador, como importador, pueda empezar a generar las licencias y pueda generar también la forma de pago ante un banco. Es decir, de esa manera quiero que me hagan esa historieta donde incluyan cada uno de los documentos mencionados y necesarios en el proceso de exportación. Ahora, actividad número 5, transporte seguro, un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast viene siendo un audio. Eso viene siendo un podcast. Un audio que se puede hacer en alguna herramienta online o que he encontrado de pronto dificultad con ustedes que pues, no han podido de pronto manejar la herramienta online o las herramientas que hay para hacer podcast online y que les he dicho, bueno, entonces generen un audio, ya sea en el celular, guárdenlo y súbanlo a plataforma y envíen. ¿Qué debe ser? ¿Qué debe tener este audio? Entonces, el transporte es una actividad de gran relevancia en el comercio internacional porque mide a nivel de competitividad de una empresa en el mercado, ya que se debe cumplir con aspectos de sustancial relevancia, tanto para el comprador como para el vendedor, como lo son el punto, el plazo de entrega que debe ser acordados en el contrato de transporte para el éxito de la transacción comercial. De igual manera es importante tener en cuenta el seguro de transporte, pues minimiza el riesgo de pérdidas de la mercancía ante accidentes o desastres durante el transporte de estas de un lugar destino. Por lo anterior, es de gran importancia que usted conozca cómo se debe proteger la mercancía en procesos de exportación desde un lugar de origen hasta el destino final. Entonces, para desarrollar esta evidencia, usted debe consultar y analizar el material de formación denominado contrato de transporte internacional y además sustentarse o profundizar en el material complementario los siguientes documentos: ABC de seguro de transporte, convenio de Naciones Unidas sobre el contrato de transporte, tutorial de cómo hacer un podcast sencillo. Y bueno, luego de hacer todas estas consultas, usted elabore un podcast. Dice que máximo de 30 minutos, pero para mí 5 minutos está bien, donde usted explique qué es el transporte internacional de mercancía y seguros. Pero para que usted me pueda explicar qué es el transporte de mercancía internacional y seguro, debe identificar, por ejemplo, qué es un contrato de transporte internacional, qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete, cuál es el proceso que debe realizar para llevar a cabo el contrato de compra-venta, quiénes intervienen en el contrato de transporte y qué documentación debe contemplar un contrato de transporte internacional. Y por último, quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterm y los seguros. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe hacer? Hacer un podcast. Si usted lo puede hacer en línea, perfecto, estupendo. Hay herramientas en línea donde ustedes colocan herramienta en línea gratis para hacer podcast. Ustedes hacen el podcast. Un podcast es un audio, es decir, quiero escuchar las voces, quiero saber que me expliquen qué es un contrato de transporte internacional y seguro, respondiéndome estas preguntas que aparecen aquí, obviamente de una manera más profunda. Y la idea es que lo hagan con sus propias palabras para que ustedes puedan tener la comprensión de lo que están diciendo. Ojalá no lo lean, ojalá lo comprendan y lo expliquen. Máximo 5 minutos, no tengo ningún problema. Lo importante es que ustedes puedan explicar muy bien el tema. Y luego me lo envían por el link correspondiente dentro de la plataforma. Si ustedes lo quieren hacer por medio de un audio celular, perfecto, lo pueden hacer. Lo importante es que yo lo pueda oír bien. Miren, fíjense bien que cuando ustedes van a hacer ese podcast, ojalá no haya ningún ruido, por favor. La idea es que no generemos atrás ruidos
que me puedan a mí obstaculizar la audiencia, ¿vale? Y esta sería la evidencia 5. Y ya con esto terminaría la explicación de la actividad número 6, porque lo de Inconter yo ya se los había explicado. Listo. Voy a subirles porque tengo guardadas las últimas conferencias que tuve con ustedes, que precisamente fue la última, fue la explicación de los términos y contextos. Entonces voy a mañana a tratar, me imagino que de subirla a un canal de YouTube, a mi canal de YouTube, lo subo y así sea de manera, así como voy a hacer esto, porque como la herramienta de la plataforma no me funcionó, yo mañana voy a subir esto a YouTube y les voy a compartir el enlace para que todos tengan acceso a ver la grabación del día de hoy y también la anterior. Mañana tan pronto yo haga esto, les voy a estar compartiendo cuál o dónde pueden y cómo pueden consultar. ¿Listo? Entonces, voy a revisar, voy a dar un pasonazo, digámoslo así, por la plataforma para poder explicarles cómo es el manejo. ¿Están viendo? Ay, pero compartí, no. Este no, espera. Aquí sí. Bueno, quiero saber si están viendo mi pantalla. Sí, por supuesto que mañana voy a subir los videos, claro que sí. Están viendo mi pantalla, en este momento estoy dentro de la plataforma. Me voy a regresar. Mira, acá estaba, creé dos conferencias y ninguna de las dos me funcionó. Le daba acá iniciar y no me inició. Entonces, bueno, afortunadamente estamos acá. Bueno, entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Esta es la plataforma. Perfecto, perfecto, listo. Ustedes, a mí me parecen algunas herramientas más que a ustedes, no se afanen por eso. Ustedes deben ingresar al menú, este es el menú en la parte izquierda, ustedes encuentran el menú de navegación. Aquí el menú de navegación. Yo les he publicado anuncios, mira, ustedes aquí encuentran los anuncios, aquí les invité a la videoconferencia del día de hoy, aquí les hablé sobre el desarrollo de la actividad 6, nuevamente les recordé cuáles son las evidencias que estamos trabajando, ¿cierto? Y demás. Toda la información que yo tenga por darles, se las voy a estar subiendo a anuncios, es muy importante que ustedes estén revisando. También publiqué aquí un foro sobre dudas e inquietudes, para que ustedes, si quieren tienen alguna duda, por medio de responder, me puedan dejar ahí la duda, la inquietud. Yo todos los días estoy ingresando y mirando a ver si hay alguien me ha escrito. Hasta el momento ustedes no han hecho uso de él, pero igual pues cualquier duda me están preguntando al correo, ¿cierto? Bueno, perdón, al WhatsApp. Bueno, entonces en contenido del curso, ¿dónde encuentran el material? Perdón que me enredé. ¿Dónde encuentran el material y dónde encuentran los enlaces para envío de evidencias? Ustedes van aquí donde dice contenido del curso, proyecto, se van a ir a la fase de planeación porque es ahí donde estamos trabajando, la actividad de aprendizaje número 6, y aquí dice material términos de negociación internacional, que es lo que estábamos viendo, el material que les he estado explicando. Le dan acá donde dice clic para ver la versión descargable y él les abre ahí la versión descargable y ustedes aquí encuentran el material. ¿Listo? Aquí encuentran el material. Términos de negociación internacional. ¿Qué estaba explicando yo hoy? Estaba explicando desde la página 49. Documentos para el intercambio comercial y el contrato internacional de transporte internacional. Porque lo de Inconter y lo de constitución de empresa ya lo hemos visto. Bueno,
Ahora, listo, ya pudieron mirar el material. Ahora el material complementario. El material complementario le dan clic donde dice material complementario, luego otra vez clic donde dice material complementario, y aquí encuentra ABC seguro, carpeta de documentos anexos, y todos los documentos que ya les hablé o que decían dentro de las evidencias. Aquí están los, donde dice documentos anexos, encuentran todo lo que tiene que ver con documentos de la certificación de exportación, vistos buenos y demás. Todos los documentos, un ejemplo de los documentos para que ustedes se guíen. Y todos los otros demás documentos que hablan o hacen mención las guías, aquí los van a encontrar aquí en documentos complementarios. Ahora, ¿cómo envían las evidencias o cuáles evidencias deben enviar? Entonces, en el anuncio yo les hablaba de las 5 evidencias, que es evidencia 1, evidencia 2, 3, 4 y 5. Yo ya les había explicado cómo debían hacer la evidencia 1, que es ejercicio práctico de requisitos comerciales. Ya también les había explicado la evidencia 2, sobre que es una actividad interactiva de los e-conter, y la evidencia 3, que es un taller sobre unos casos pequeños, identificar cuál e-conter aplicar. Y hoy les expliqué cómo deben realizar la evidencia 4, historieta del documento correcto, y la evidencia 5, podcast del transporte seguro. ¿Cómo deben enviar la actividad? Ustedes le dan clic, por ejemplo, si van a enviar la de la historieta, le dan clic, luego vuelven a darle otro clic, son muchos clics. Aquí encuentran la descripción de la evidencia, le pueden dar descargar y luego dicen ver evidencia. Aquí en ver evidencia a ustedes les aparece, a mí no, un espacio que dice adjuntar archivo, enviar. Yo aquí solamente veo nuevamente como la descripción de la actividad, pero no me aparece así a ustedes. Sí les aparece porque yo estoy con unos usuarios, un usuario de alguno de ustedes que me lo compartió muy amablemente. Entonces yo estoy constantemente mirando cómo lo ven ustedes, cómo lo veo yo. Entonces a ustedes les aparece acá, está como lento. A mí me aparece la descripción de quiénes lo han enviado. Por ejemplo, Diana lo ha enviado Miguel, o bueno, no sé. Así, historieta. Y ya, hasta el momento nadie más lo enviado, ¿vale? A ustedes aquí les aparece adjuntar archivo, y ustedes pueden adjuntar y enviar, ¿listo? Esa es la manera como ustedes deben enviar, y así sucesivamente para las demás actividades. Yo les voy a ir habilitando las actividades a medida que las vamos viendo, y también voy a estar deshabilitando actividades como hemos venido trabajando. Entonces les recomiendo muchísimo disciplina en el cumplimiento del cronograma de actividades. Voy a estar, yo tengo otros programas, otras fichas, y he estado como en orden. Y voy esta semana, yo creo que después del jueves y el viernes voy a estar pendiente, identificando cómo van, qué les hace falta y plazos. Voy a dar algunos plazos adicionales para el envío de las actividades que ustedes tienen pendientes, pero ojo, de la fase de planeación, es decir, desde la actividad 4 hacia arriba, ya de la 3, pues ya no es hora de estarse poniendo el día. La persona que vayan atrasada, mi recomendación es soliciten traslado, o soliciten retiro voluntario si consideran que no tienen tiempo de hacerlo, pues porque ese desgaste de me voy a adelantar, dame tiempo, lo que hace es quitarme a mí como ese espacio de calidad con los aprendices que se quieren ir al día. Entonces no seamos egoístas, si no tenemos tiempo, apliquemos alguna acción académica, administrativa, coherente, consciente, para que no generemos pues esa clase de atraso. ¿Listo? Bueno, ahora sí les voy a dar el espacio para solucionar dudas e inquietudes. Entonces los escucho, queridos aprendices. ¿Me pueden habilitar el micrófono, por favor? Me gusta mucho que hoy entró bastantes personas. La próxima vez hay un... Ah, bueno, ahora sí ya. Antes estaba un teléfono ahí que no identificaba quién es, pero me alegra mucho. John, sí, dime, ¿tienes alguna duda? Veo que tienes la mano levantada. Puedes habilitar tu micrófono. ¿Alguien tiene dudas, inquietudes? ¿Todos cómo les ha parecido el manejo con la plataforma?
Bueno, están muy callados todos. Entonces, por favor, escríbanme en el grupo si no, si todo está claro, no tienen. Ok, perfecto, también les agradezco. Exacto. Si no hay ninguna duda, por favor, colóquenme en el chat para saber en qué momento también puedo yo dar por terminada la conferencia. Afortunadamente no sacó, afortunadamente no. Pues la verdad lo dejé de 2 horas. Yo creo que por eso, por el hecho de haberla dejado 2 horas, entonces me da un 70% y ese 70% de las 2 horas viene siendo por lo general casi una, entonces por eso no me ha cerrado. Ah, perfecto. Yo mañana la subo. Esta conferencia que estamos teniendo esta noche me está quedando grabada en mi computador. Mañana la subo a mi canal de YouTube y se las comparto por medio de un link. Hay que buscar estrategias. Lo ideal sería por la plataforma, pero si no me está funcionando ni modo, tenemos que buscar opciones, ¿cierto? Entonces, si dentro de 8 días no me funciona, lo vuelvo a hacer por acá, porque la idea es... Hola, profe, ¿sí me escucha? Y ahora sí te escucho. Ah, profe, la duda que yo tenía era, o sea, nosotros tenemos que subir el audio en su merced, dice que máximo 5 minutos, ¿verdad? Sí, señor. Para mí está bien 5 minutos, aunque la evidencia dice 30. Ah, ok, profe, y lo otro que le quería preguntar, ¿hasta qué fecha y plazo de hacer las 5 actividades? Son 5, ¿no? En el transcurso de la actividad 6, ¿verdad? Sí, señor, pero vale aclarar que ustedes están trabajando esta actividad desde el año pasado. Otra cosa es que uno en Sí, sí, Navidad señora. esté como en ese plan de, ay, no, yo ya quiero descansar. Pero quiero que sepan que si no estoy mal, desde el 3 de diciembre estamos trabajando esta actividad, ¿vale? Esta Sí, actividad, sí. ¿hasta cuándo? Esta actividad la vamos a estar trabajando hasta el próximo 23, si no estoy mal, pero lo voy a corroborar y donde ingresando aquí anuncios, ustedes también lo pueden hacer. Y esta actividad la vamos a realizar hasta el próximo 23 de marzo. 23 de marzo cae un lunes, si no estoy mal. Entonces, para que lo tengan muy presente, es decir, dentro de 8 días. Profe, la otra preguntita es que, o sea, ya yo tengo algunas actividades, pues yo ya las había realizado ya las había subido, pero pues como que no No, aparecen, vuelvo y las subo. no, escucha, no, no, no. A ver, yo eso ya lo dije del año pasado y lo vuelvo a repetir. Las evidencias que ustedes ya enviaron no tienen que volverlas a enviar. Yo les compartí a ustedes el centro de calificaciones. ¿Ustedes sí lo abrieron, lo han abierto? Pues a mí no me deja abrir las calificaciones, me sale un cuadro largo, así como largo, y muestran algunas calificaciones, pero no me deja abrir como tal, como antes en la antigua plataforma que uno le daba clic a la actividad y pum, salía la actividad y hasta la puede uno descargar si quería. No, a Esta ver. vez no. El centro de calificación es un archivo en Excel que yo descargué de Blackboard y lo tengo como mi historial de notas y se los compartí a ustedes para que ustedes miren cada quien cómo va. Pero si ya que usted me está en este momento mencionando eso, voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar cómo deben. Esto ya se los compartí, pero si ustedes quieren, se los vuelvo a compartir. Si quiere al grupo, si quiere al correo electrónico, ¿listo? Pero Sí, esto yo profe, ya me los parece. compartí. Lo que voy a hacer en este momento es decirles a ustedes cómo y de qué manera se deben ubicar. Espérenme, les comparto aquí pantalla que lo acabé de abrir. Sí, profe, pues sería buenísimo si su merced nos puede hacer el favor de compartirnoslo tanto en el grupo como al correo, porque de pronto a veces no tenemos acceso a WhatsApp, entonces de Sí, pronto al correo sí. pues yo ya se los envié al correo. ¿Ustedes no han recibido correos que van de parte de Ahora sí se acordó de ella, Auditorium? ¿no? Sí, yo no, pues yo la verdad que no, sí necesito, profe, a ver si nos hace ese favor. No, sí, claro que sí, pero es que me queda la duda, pues, de que si ustedes no están recibiendo los correos que normalmente, porque, por ejemplo, yo cada vez que publico un anuncio, les comparto, por ejemplo.
les comparto el correo. Entonces debe ser que ustedes no están recibiendo los correos o que la plataforma no los está compartiendo. Ah, ok, sí, profe, pero si su merced nos podría hacer ese grandísimo favor para mirar a ver, porque pues vemos, o sea, yo veo que no me aparecen o sea, yo las envié, pero aparecen como si no estuvieran calificadas, algo así. No, o sea, no, ustedes no deben volver a enviar. Para eso hay un historial de notas. Ustedes guíense por el centro de calificaciones que yo les he compartido y dicen, ah, mira, yo ya tengo esto enviado. El detalle es que el centro de calificaciones no me está dejando en este momento compartirlo. Ay, Dios. Espérenme, Sí, claro. si hay alguna manera, pero no me está dejando compartir el Excel. Me dice que el documento es inválido, la selección es inválida. O la otra sería, ¿sabe qué, profe? De pronto unos pantallazos, ¿sí me entiende? Y de pronto enviarnos los pantallazos por el grupo para que nosotros miremos los nombres y eso. De pronto si no lo deja, no se lo deja abrir. Claro, claro que sí. Mire, ustedes en ese cuadro, esperen, miro acá que algo me dice Luis, el único es el centro. Instructora, una pregunta de casualidad, ¿sabe en una tablet cómo configurar la pantalla de la plataforma que se vea en todo? No sabría decirte, Diana. Profe, dice Luz Neira, profe, sí, a mí sí me deja ver las calificaciones en un documento en Excel. Claro, yo se las he compartido. El único es en el centro de calificaciones, claro que sí. Entonces, ¿ustedes qué encuentran en el centro de calificaciones? A la parte izquierda encuentran todos los nombres, ahí aparece. Por ejemplo, tú, ¿cómo es tu apellido? Pastrana, Yo, ¿cierto? sí, John Freddy Pastrana Álvarez. Pastrana, mira, entonces John Freddy. Entonces, aparte están tus datos y empiezo. Inducción y aparece todo en A, quiere decir todo aprobado. Actividad de aprendizaje 1, todo en A, todo aprobado. Actividad de aprendizaje 2, sí, yo las tengo todo todas. en A, todo aprobado. Actividad de aprendizaje 3, todo en A, todo bien. Actividad de aprendizaje 4, todo en A, todo lo has enviado. Y actividad de aprendizaje número 5, todo en A. Ahora, de las 6 hasta ¿qué me has enviado? De las 6 también me has enviado. Espérame que es que actividad 5, 3, 2, actividad 1, 2, actividad 1, 2, 3, 4, 5, ok. En las 6. Tú también me has enviado de las 6, ¿cierto? Porque tengo Sí, que claro, hiciste la yo hice, actividad interactiva, hiciste el taller de los Iconter, tienes evaluado ese resultado. sí, Hiciste la historieta, hice hasta hiciste el el audio también. podcast, hiciste el podcast. ¿Qué tienes pendiente? Corregir la evidencia de ejercicio práctico, requisitos comerciales. No sé si ya lo enviaste la corrección y yo no le he calificado, pero tienes una D en la evidencia número 1. Ejercicio práctico, requisitos comerciales. Tienes una D, me imagino que tienes que corregir. ¿Listo? Sí. Me imagino, Ah, bueno, señora, tienes que listo, es corregir, así. pero no sé. Entonces, fíjate que en el centro de calificaciones está absolutamente todo. Alguien que quiera que le revise las notas ahorita en el centro, lo tengo abierto. Maestra, muchísimas gracias, ¿o yo? Vale, con mucho gusto. O los Dios la demás ya bendiga, muy amable. Amén. Ahorita se los vuelvo a compartir en, otra vez nuevamente se los vuelvo a enviar por el WhatsApp, ¿vale? A todos, para que, bueno, mentira, yo te lo envío a ti, John, al correo, porque tú de pronto ahorita no tienes WhatsApp. Entonces te lo voy a enviar al correo a todos, ya los he compartido varias veces para que ustedes se guíen. Lo que tienen en D, en ese cuadro, quiere decir que lo enviaron y algo tienen por corregir. O lo que tienen en blanco es porque les hace falta enviar una evidencia. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ubíquense en la actividad de aprendizaje número 6, por ejemplo. La evidencia 1, al enviar ustedes la evidencia 1, yo les evalúo también, bueno, aparte de la evidencia, ustedes aprueban el resultado 37, que se llama revisar que el certificado de constitución y gerencia cumple con los requisitos comerciales y legales evaluados, ¿cierto? Entonces, al hacer la evidencia 1, yo les evalúo el resultado 37. Al enviar la evidencia 2 y la evidencia 3, yo les evalúo el resultado 36. Al enviar la evidencia 4, les evalúo el resultado 52. Y al enviar la evidencia 5, el podcast, yo les evalúo el resultado 42.
Entonces, encuentran evidencia, resultado, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan pendiente, que muchos me han preguntado, profesora, ¿yo cómo envío ese que dice RAP? ¿Por qué me aparece 0? ¿Por qué no me aparece con nota? ¿Cómo hago para enviarlo? No se confundan que los resultados vienen siendo, digamos que ese indicador de evaluación al ustedes enviar las evidencias, ¿vale? Entonces, que eso quede claro. Bueno, queridos aprendices, entonces hasta ahora sí, vamos a dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias por la participación, fue un gusto volver a verlos a ustedes. Ay, perfecto, Luis, enviaste el centro de calificaciones. Mira, John, ahí Luis compartió el centro de calificaciones, descárgalo y ahí en esa hoja de Excel, ábrelo y búscate para que veas que ahí está todo organizado. Y voy a seguirlo trabajando, aquí lo voy a seguir alimentando, este centro de calificaciones, porque esta nueva plataforma no la entiendo. Por lo menos desde el centro de calificaciones no me lo deja descargar. Entonces voy a tratar en lo posible de llevar este mismo centro de calificaciones de manera organizada y tratar de compartírselos periódicamente. Bueno, un abrazo para todos, me alegro mucho verlos y me alegro mucho la participación. Hoy tuve buena participación. Entonces, manos a la obra, hasta dentro de 8 días tienen plazo, dentro de 8 días, el martes 24, iniciamos la actividad de aprendizaje número 7. Entonces, nos veremos la semana entrante con una nueva explicación. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias.